Bienvenidos todos. Los temas que vamos a ver a partir del día de hoy van a ser tomados en cuenta para evaluar el tercer parcial. Es decir, hasta lo que fue la lección 32, si no me equivoco, fue el segundo parcial, lo que será de hoy hasta el final. Prácticamente el final será el tercer parcial. Entonces comenzamos donde dice financiamiento de los partidos. Miren, aquí vamos a tocar temas que en la actualidad, sobre todo por la situación económica de nuestro país, es algo muy controversial, porque vamos a hablar de los recursos económicos que un partido político puede tener. Debemos entender algo: un partido político, para funcionar, como todo en la vida, pues requiere de recursos económicos. Recuerden que hay que pagar generalmente edificios o algún lugar, puede ser una casa adaptada en donde se tengan las oficinas de un partido político. Se necesita pagar agua, luz, papelería, se tienen que pagar los sueldos de las personas que trabajan ahí. Podemos hablar de una secretaria, los intendentes, etcétera. Entonces se requiere de recursos, porque al final del día siempre tiene que haber gente que trabaje para darle estos servicios a lo que es un partido político, que no necesariamente tienen que ser personas afiliadas al partido. O sea, hablamos de personas que van a ofrecer sus servicios para que pueda estar, por ejemplo, las oficinas del partido político pueden estar limpias. Un intendente puede incluso no tener partido político y pertenecer a una nómina, o en su momento que sea una empresa la que preste el servicio, y esta empresa puede ser ajena a lo que es el partido político. Si se contratan pintores, plomeros, etcétera, para todo eso se requieren recursos. Y pues un partido político no lo debemos entender como una franquicia o como un negocio, sino como precisamente esta fortaleza de la democracia de un país, de donde van a emanar precisamente las ideologías que le van a proponer al pueblo estos diferentes partidos, para efecto de que sean gobierno, ¿no? Entonces, sé que la percepción que tenemos es muy distinta, y tal vez podamos no darle el total de crédito precisamente a los dirigentes, sobre todo, ¿no? de los distintos partidos, cuando nos hablan precisamente de que no es un negocio, de que no es una franquicia, porque muchas veces se comportan como si lo fuera. Pero bueno, tenemos que irnos, repito, cuando desde el primer día de clases dijimos que íbamos a ver la pureza de la ciencia política, el deber ser, es decir, lo que tiene o lo que debería ser, independientemente de cómo pueda ser distorsionada después por los seres humanos. Bueno, entonces vamos a ver el tema de por dónde o de dónde pueden venir los recursos para que un partido político pueda tener su día a día al final de cuentas, ¿no? Y también, cuando estamos en épocas de campaña, de dónde salen los recursos y la forma en que se van a calcular también estos recursos. Es decir, tienen que haber topes, ¿no? No puede ser lo que todo el mundo quiera dar, o que vayas a desfalcar el erario público para estar dándole dinero a los partidos. Bueno, comenzamos. Financiamiento de los partidos. En la actualidad en México, los partidos pueden recibir financiamiento de las siguientes formas. Hay dos viñetas de color negro, que son las dos formas que vamos a analizar, que es financiamiento privado y financiamiento público. En el caso de financiamiento privado va a haber una subdivisión, que va a ser financiamiento por la militancia, financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Bueno, lo que quiero que entendamos es que en esencia hay dos formas de que los partidos políticos puedan hacerse de recursos, que va a ser recursos privados, cuando estamos hablando de que los particulares son los que están aportando ese dinero, y financiamiento público, que este va a ser el más controversial, porque al final del día el financiamiento público es el que le va a otorgar precisamente el Estado mexicano a los partidos políticos, tomándolo de los impuestos de los mexicanos, de tal suerte que una persona que diga, bueno, yo no tengo ningún partido político, es más, puedo decir, no estoy de acuerdo en cómo se conducen, no solamente no me interesan, sino estoy hasta en contra de los partidos políticos. Bueno, podrían tomar esa postura muchas personas. La realidad es que con los impuestos de esa persona, como del resto del país, también se les brinda dinero a los partidos políticos. Entonces aquí está la parte que les comentaba, que puede ser muy controversial, ¿no? Puedes estar en contra de un sistema de partidos, puedes estar en contra de los partidos que pueden estar en la actualidad. Sin embargo,
de tu dinero sale también, a través de los impuestos, sale para el financiamiento y mantenimiento de los partidos, ¿no? Entonces, esa es uno de los puntos que vamos a analizar cuando lleguemos a financiamiento público. Entonces, vamos a dar comienzo con el financiamiento privado, el de los particulares, que deciden aportarle a un partido político de una o de otra manera, precisamente para que el partido se sostenga. Vamos a ver en qué consiste. Financiamiento privado. Consiste en el sostenimiento del partido por sus propios militantes, que cubren sus aportaciones o cuotas y realizan actividades como sorteos, festivales, ventas de objeto para conseguir recursos, así como la obtención de recursos provenientes de particulares que no corresponde a la aplicación de cuotas regulares de sus miembros, que pueden abarcar desde colectas hechas en la calle por medio de boteo hasta fuertes donaciones hechas por personas muy acaudaladas. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Va a salir de la bolsa de un particular este recurso, sea que lo hagas como una donación, sea que realices sorteos, festivales, etcétera. Pero recuerden que en nuestro país el tema de los sorteos están regulados, es decir, no es nada más como comúnmente pudiéramos ver, vamos a rifar no sé, 100 pesos entre todos o 1000 pesos entre todos y que hacen un papelito. No, o sea, los sorteos, recuerden que están regulados, tienen una regulación. Entonces los partidos políticos se tienen que apegar a ella, por supuesto, ¿no? Pero al final del día lo que estás buscando es generar recursos que sean independientes a lo que es lo que venga de los impuestos, para financiar de mejor forma un partido político. Ahora, habla de donaciones. Entonces, el tema de las donaciones no quiero que nos confundamos. Podría ser engañoso porque podrían decir, bueno, pues si es una persona muy rica, porque aquí habla de personas acaudaladas, que le regale toda su fortuna o que le regale la mitad de su fortuna. No, porque lo que generaría aquí es un desequilibrio, porque si dentro de la ideología política que tiene un partido político de repente se llega a sumar un hombre muy rico, pero cuando hablas muy rico del país, o incluso puede ser catalogado a nivel mundial. Recuerden que nosotros tenemos en este país a uno de los hombres más ricos del mundo, que en su momento fue el hombre más rico del mundo. Entonces podría generar un desequilibrio. Y recuerden que en el tema de la democracia, las reglas tienen que evitar precisamente estas balanzas cargadas para uno para otro. Es decir, se busca que esté en un nivel competitivo para que realmente lo que trascienda sean las ideas, la ideología y por supuesto lo que el pueblo quiera, ¿no? Y no que domine donde haya más dinero. Por lo tanto, las donaciones también van a tener sus regulaciones. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4 incisos y sobre todo la nota, que es muy importante, para que vayamos entendiendo de qué manera se puede hacer la donación y cuáles son los porcentajes máximos que se pueden dar. Empezamos. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales. Inciso A. Para el caso de las aportaciones de militantes, el 2% del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate. Bueno, aquí nos está diciendo que si alguien, en este caso, si los militantes con sus aportaciones van a estar financiando a un partido político, lo más que pueden dar es el 2%, hablando en global, no de una persona, en global los militantes, bueno, entonces si los militantes van a aportar, no pueden rebasar ese tope. Inciso B. Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, el 10% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior para ser utilizado en las campañas. Entonces, cuando viene un año electoral, ahí a los partidos políticos a nivel federal se les da un recurso extra precisamente para las campañas de los diferentes candidatos. Entonces nos dice acá, cuando estemos en ese año, cuando hay un año electoral donde se van a elegir gobernantes o legisladores, en el inciso B hace referencia a que el mismo candidato puede aportar dinero a su campaña o los simpatizantes que tengan le pueden aportar dinero a su campaña. De tal suerte que si el candidato es una persona con mucho dinero, podría cargar demasiado con su dinero a su campaña para desequilibrar lo que sería en un tema de gastos respecto a los otros candidatos, que pueden ser candidatos que no tengan tanto dinero en sus cuentas bancarias. Entonces, para evitar eso,
lo que nuestra legislación permite es que sí, que el candidato le pueda poner dinero a la campaña. Sus simpatizantes, vamos a pensar que tiene amigos constructores, que tiene amigos empresarios en general, y dicen, yo le puedo poner dinero a tu campaña. Y bueno, si todos ellos pusieran lo que quisieran, generarían un gran desbalance. Entonces, para evitar esos desequilibrios, lo que dice acá es muy importante. Lo máximo que se puede dar a los partidos políticos, repito, a los partidos políticos proveniente de los mismos candidatos o proveniente de los simpatizantes, es como máximo el 10% del tope de campaña, es decir, del tope de la elección, del tope de gastos que tuvo, o el tope me refiero al máximo de gastos que tuvo la elección presidencial anterior. Es decir, tampoco vas a poder entregar todo tu dinero. Repito, para los partidos políticos en año electoral, si los candidatos quieren de su dinero aportar o los simpatizantes, sí es permitido, es decir, no es ilegal, siempre y cuando no rebasen el 10% de lo que implicó la cantidad de dinero en la última elección presidencial. Es decir, te van regulando también eso para que no desbalancees del todo. Por supuesto, aquí es lo que pensar, ¿solo un partido lo va a buscar? No, todos los partidos lo van a buscar. En todos los partidos, en todas las ideologías políticas, va a haber gente de dinero que tendrá la oportunidad de aportar. Tal vez unos más que otros, pero al final del día, lo que busca el Estado es no limitar el que los particulares con sus recursos legítimamente puedan donar a una campaña o a un amigo. Es mi amigo al que le quiero aportar, bueno, le aporto. Pero hay un límite, ¿no? Que no rebases eso, para que no se generen precisamente esos desequilibrios. Inciso C. Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43, inciso C de la Ley General de Partidos Políticos, determinará libremente los montos mínimos y máximos y la capacidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias, y la periodicidad, de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas. Bueno, ¿qué debemos entender acá? Hablamos que en el inciso A, que los militantes van a dar una aportación. Solo por el hecho de ser militantes tienen que dar una aportación. Bien, perfecto. Y en el inciso B hablábamos de cuando los candidatos, también podemos hablar de precandidatos, los candidatos quieren aportar dinero. Bueno, cada partido político va a fijar precisamente la periodicidad, es decir, cada cuándo puede o se le va a requerir a los militantes que den esa aportación, cuánto es lo máximo y lo mínimo que puede dar, tanto los militantes como también en épocas de elección los candidatos. Esto lo va a fijar cada partido, pero respetando lo que diga el inciso B y el inciso A, es decir, respetando el que no rebases los topes que ya te fija la ley. Pero al final del día es el partido el que te va a decir, vas a dar 100 pesos, vas a dar 200, o como mínimo 100 y como máximo 800, y cada cierto tiempo. Eso cada partido lo va a decir, pero en la suma de recursos que van a entregar los militantes no deben rebasar lo que está en el inciso A. Y le pueden decir a los candidatos, tú puedes aportar tanto, tú tanto, pero que no rebasen lo que dice el inciso B. Repito, pongan mucha atención. La ventaja de estar en un video es que si ustedes no entendieron claro algo, lo pueden regresar, independientemente de que me puedan hacer preguntas, como yo les he comentado tanto, a través del chat, y con gusto las contestaré. El inciso D, ¿qué nos dice? Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. Bueno, esta es una parte esencial. Dijimos que es válido que los particulares aporten dinero. Dijimos que es válido que los militantes aporten dinero. Pero una sola persona, olvidándonos de la colectividad, una sola persona, si quiere aportarle dinero a un partido, ¿cuánto máximo puede entregar? Porque si estamos hablando de un multimillonario, que los hay en este país, podría decir, bueno, yo solito, vamos a pensar que el partido político dice, necesito financiamiento privado, pero no hay gente de la iniciativa privada que le esté queriendo aportar. Pero si logras convencer a solo uno, y este individuo es multimillonario, y si no tuvieras este límite, él podría dar prácticamente todo su, bueno, no prácticamente todo su dinero, porque no puede rebasar algunos topes, pero de su dinero individual podría juntarte todo el dinero, siempre que no rebase los topes del inciso A y el inciso B.
del inciso B sobre todo. Entonces, el Estado tiene que poner esos límites. Te dice, bueno, está bien que de la iniciativa privada pueda venir tanto dinero, pero de un solo individuo no puede venir más que el 0.5% de todo lo que se gastó o todo el recurso que se brindó en la campaña presidencial inmediata anterior. Recuerden que habíamos dicho que no se puede, en el inciso B, habla de que no se puede rebasar de los recursos privados y de candidatos el 10% de lo que se aportó en la campaña presidencial inmediata anterior. Pero ese 10% no puede estar debe estar integrado por varias personas, porque un solo individuo, si quiere aportar dinero, no puede rebasar el 0.5%. De tal suerte que, repito, un solo individuo no puede rebasar el 0.5%. Entre todos no podrán rebasar el 10%. Pero así tengas el dinero del mundo y seas multimillonario, tú solito no puedes aportar más que el 0.5% a un partido político. Ese 0.5% sustentado sobre lo que se gastó en la campaña inmediata anterior presidencial. Entonces, ¿a qué vamos con esto? La idea central, porque aquí lo que quiero que veamos es cuál es el espíritu del legislador, por qué poner estos candados, por qué poner estas trabas al recurso público. Muchos podrían decir, pues que soy dueño de mi dinero, yo con mi dinero puedo hacer lo que quiera, si lo quiero regalar completito lo regalo. Bueno, aquí el Estado lo que va buscando no es el hecho de que tú no puedas disponer de tu dinero como quieras, sino evitar los desequilibrios en una contienda electoral y evitar así que sea el peso del dinero el que haga ganar una elección y no el peso de las ideas, la ideología y los candidatos. Repito, el espíritu del legislador que va buscando es eso, y para generar ese equilibrio, para generar esa competitividad, lo que tiene que evitar precisamente es que venga el imperio del dinero sobre el imperio de las ideas, las ideologías, el debate, ¿no? Entonces, por eso pone estos candados. Y algo mucho más importante, para que estos recursos lleguen, se tienen que comprobar, no lo dice acá, pero yo creo que es muy lógico pensarlo y existen los mecanismos, se tiene que comprobar que sea dinero lícito. Es decir, que todos los donantes, de todas las personas que están llegando a entregar dinero, tengan cómo acreditar que el dinero que le están brindando a un partido político, sea en épocas ordinarias o sean sobre todo en temporadas de campaña, que no vengan precisamente de alguna fuente ilícita, ¿no? Recordemos que nosotros estamos en un país en donde sabemos que el crimen organizado es fuerte y por lo tanto podría entrar a financiar las diferentes campañas para lograr tener gobernantes a modo precisamente de las acciones que realiza precisamente estos grupos delincuenciales. Entonces, el Instituto Nacional Electoral tiene que verificar que todos los recursos que lleguen sean comprobados de que los recursos son lícitos. Por supuesto, hay gente que con su trabajo lo hace, entonces tendrá que demostrar que es dinero limpio, que es dinero lícito, ¿no? De lo contrario, pues obviamente tendrán problemas los partidos que están recibiendo. Bueno, entonces, la nota es muy importante. Leo, en nuestro país, el financiamiento privado no deberá exceder al monto que recibe el partido vía financiamiento público. ¿Qué debemos entender acá? El legislador dice, puedes entregar dinero o puedes recibir dinero de un particular y le permites al particular que se lo entregue al partido político, pero nunca que rebase lo que le está entregando el Estado a ese partido político. ¿Para qué? Para que se mantenga la fuerza del Estado sobre precisamente lo que son los partidos políticos y que no sea un particular o un grupo de particulares el que esté entregando más dinero al partido y por lo tanto se sientan los dueños del partido, y al sentirse los dueños del partido, si ese partido llega a ganar, luego se sientan los dueños de la democracia y los dueños de un país, en pocas palabras. Repito, el espíritu del tema de los recursos privados implica que el Estado siga teniendo esa fuerza soberana sobre lo que es precisamente el manejo de la democracia, del esquema democrático, de los partidos políticos, y que no venga un grupo de particulares a financiar, o sea, si así lo permitiera la ley, que obviamente no está permitido, a darle tanto recurso a un partido político
que los políticos, que los dirigentes del partido se sintieran títeres y se sintieran como trabajadores o peones y que tuvieran que obedecer al que le está aportando dinero, de tal suerte que cuando sea gobierno, pues tendrá que obedecer todo lo que le diga quien aportó el dinero y quien sostiene un partido. Entonces, repito, de esta manera se evita esa parte que sería muy crítica, que para muchas personas los partidos políticos responden a intereses particulares o algunos gobernantes. Sabemos que ha pasado en la historia de nuestro país eso, pero la ley tiene que buscar poner los candados para que en la medida de lo posible eso cada vez sea menos. Entonces, repito, por lo mismo, la ley en nuestro país no permite que el financiamiento privado sea mayor al financiamiento público. ¿Qué implica esto? Que los recursos del pueblo, y por lo tanto es el pueblo, es el que sostiene a sus partidos, así lo debemos entender, sostiene a sus diferentes partidos, independientemente que puedas votar por uno o por otro, sostenemos todos los mexicanos a los partidos políticos para que ellos contiendan, gobiernen, pero que no estén limitados o que no estén obligados a rendirle cuentas solo a un pequeño grupito de particulares, sino que tengas la obligación de responderle al pueblo completo, que es al que te debes en un sistema democrático, pero también es el que sostiene el tema del financiamiento de un partido político. Entonces, quiero que analicemos muy bien esa parte, porque realmente ese es el espíritu de por qué el financiamiento privado tiene todos estos candados. Repito, es buscar un equilibrio entre todos los partidos, entre todas las, sobre todo en una contienda electoral, no prohibir que vengan los particulares y aporten su dinero, pero, repito, que el partido político y sobre todo los políticos que están dentro de ese partido no se sientan como trabajadores de estas personas solo porque están financiando el partido, sino que ellos tengan la libertad de trabajar y de echar a andar sus ideas en base a la ideología del partido, porque quien está brindando el recurso, sobre todo la cantidad más fuerte del recurso, es el mismo pueblo, que es al que se deben. Ahí sí, el partido político y por supuesto los gobernantes sí pueden decir, el pueblo es el que manda, el pueblo es mi jefe, eso sí, por supuesto, pero se tiene que cuidar que no se dé esa relación con un grupo pequeño de particulares, de empresarios, que podrían decir, bueno, yo mando porque estoy dando el dinero al partido. No, ese es el espíritu de la ley y eso es lo que buscaron proteger precisamente nuestros legisladores cuando realizaron estos permisos y estos candados respecto al dinero que puede brindar un o varios particulares. Bueno, entonces esto es respecto al tema del financiamiento privado. El financiamiento público lo veremos a partir de la siguiente lección, porque es un poquito más extenso. Sí quiero que tengamos una idea clara. Vamos a ver, vienen unas tablas, yo les pido que las vayan leyendo, léanlas un poquito a fondo, analícenla para que cuando tengamos la siguiente lección sea más fácil entenderla. De todas maneras, yo les voy a explicar, vamos a ver números. Yo sé que a más de uno este esquema de las tablas nos puede ser un poquito confuso. Yo voy a tratar de explicarlo lo mejor posible para que ustedes lo puedan entender, pero vamos a manejar también algunas fórmulas para sacar la cantidad. Entendamos que se necesita una fórmula para sacar la cantidad y para distribuir esa cantidad entre los diferentes partidos políticos. Es decir, no nada más que se inventa cuánto se va a dar a los partidos, no, tiene que haber un mecanismo exacto de cómo se saca y cómo se distribuye entre los partidos políticos, y esa distribución debe tener una lógica. Dejo hasta aquí nada más esta idea. ¿Le puedo o le debo dar lo mismo a un partido político que tiene mucho arraigo en la sociedad civil, que mucha gente ha votado por ellos, y le voy a dar lo mismo que ese partido que tiene que ha permeado tanto en la sociedad, le voy a dar lo mismo a un partido que prácticamente lo siguen muy pocas personas? Entonces, son preguntas que cuando hablamos de entregar dinero del pueblo, tiene que haber una lógica, ¿no? De, bueno, ¿le doy lo mismo a todos? ¿O reparto en base a la fuerza que tiene el partido? ¿O reparto en base a la historia? Es decir, vamos a analizar esa parte, ¿no? Eso lo veremos, repito, en la siguiente lección cuando veamos el tema del financiamiento público. Cualquier duda, por favor,
Sé que aquí ya van a haber algunos temas que tal vez nos puedan generar más dudas. Con gusto, háganme las preguntas a través del chat, yo les contesto.